poder continuar con esa solución, si es que lo quieren, hay cosas que están relacionadas con lo legal que se tienen que tener en cuenta, ¿sí? Así que yo no voy a extenderme más, le voy a ceder la palabra a Carlos y después al final solamente voy a hacer algunos pequeños avisos parroquiales, como para, digamos, tener en cuenta, vísperas de que viene el receso invernal, que vienen después el tema de CONAICI, presentación comercial y demás. Bueno, muchas gracias, Gabriela. ¿Me escuchan bien? Bueno, ante todo decirles que me escuchan bien, ¿no? Que estoy, con mucho agrado de venir a dar clase de vuelta a la facultad y especialmente en este lugar, que es tan importante, ¿no? También para no tengan preocupación, les aclaro que por esas casualidades de la vida, desde que yo me recibí de abogado, tuve que empezar a trabajar con ustedes, con ingenieros. Absolutamente casual, ¿eh? Nunca me esperé que me iba a terminar especializando en este tipo de cuestiones. Pero concretamente por un problema de trabajo, estuve trabajando primero, teniendo ya 27 años más o menos, en todo lo relativo a la construcción, a las empresas constructoras especialmente que trabajaban con el Estado. Y de la parte de ingeniería civil, ahí ya me entré a relacionar más con la parte de telecomunicaciones. Bueno, y de ahí me fui acercando después a todo el tema de la informática en la medida que todos estos fenómenos empezaron a confluir de manera notable. Bueno, entonces hoy lo que yo pretendo es en 1 hora y media, ¿tá? Más o menos hasta las 2:30, explicarles algunas cosas que les pueden a ustedes ser útil, con una perspectiva, para el trabajo final que tienen que ustedes desarrollar durante este año. También aclarándole de entrada que la dinámica que está teniendo el fenómeno de informáticas en la sociedad hace que muchas cosas que uno vaya explicando ahora, ya cuando uno las cuenta, estén atrasadas. O sea, hay un permanente cambio en estas cuestiones, por lo tanto, es importante que ustedes lo vean, siempre en perspectiva todas estas cuestiones, porque están en cambio, algunos buenos, otros cambios no son tan buenos, pero lo tienen que ver no como algo que está congelado, como le han contado los abogados, que seguimos con el mismo código 200 años, no. En esto la cosa está tomando otra dinámica. Y por ejemplo, una cosa interesante, ustedes más o menos tienen idea cuándo comenzó la computación, ¿no? ¿Tienen idea? ¿En qué año más o menos? ¿En qué años? La computación, ¿cómo la estamos conociendo modernamente? ¿En qué época? Contésteme alguno. Intuitivamente, ¿dónde la vieron? ¿Qué? Está bien, efectivamente, empezó más o menos en ese periodo. ¿Y dónde la estamos viendo con más fuerza ya? Las computadoras electrónicas. Y al principio de la Segunda Guerra Mundial. Pero durante un largo periodo, ¿dónde ustedes ubicaban las computadoras? Los encontraban o en las universidades, en los centros de investigación o en instituciones militares. Creo que es bastante conocida el uso que hizo la ciencia militar de la computación. O sea, ¿a qué viene todo esto? Que durante un periodo, la computación, como se decía en ese momento, la informática, como decimos ahora, no era algo que podía producir consecuencias económicas, sociales, jurídicas. Estaba fuera, hasta que llega un momento que uno ve que la computación, la informática, desembarca ¿en dónde? En la sociedad. Se empieza a entrar en los circuitos administrativos de todas las organizaciones. Más o menos, ¿en qué año ubican esto ustedes? ¿En qué año? Perfecto, más o menos. Calculen más o menos desde el año 50 y algo, para el fin de los 60. Si ustedes me dicen un recuerdo infantil mío, mi padre era abogado también, tenía el estudio en Diagonal Norte y Esmeralda. ¿Ubican? Haciendo cruz enfrente que estaba y sigue estando, YPF. Y en YPF fue una de las primeras empresas que compró una gran computadora. ¿Dónde la ponían? En el lugar que los especialistas en seguridad dicen que no hay que ponerla, en la vidriera.
Y yo cuando iba, me acuerdo, los días jueves, que iba a almorzar con mi viejo y los socios de mi viejo, salía, me iba caminando por Diagonal Norte, y cuando me acercaba no podía evitar cruzarme y poner la nariz contra el vidrio para ver eso, que era fascinante. Estábamos efectivamente en los 60. Quiere decir que a partir de ese momento uno puede decir que uno ya tiene la informática ya implementada en la sociedad, produciendo grandes beneficios, pero también grandes problemas, y con un montón de facetas interesantes. Por ejemplo, de esa época probablemente aparece el primer hecho dañoso. ¿Qué otra empresa tenía una gran computadora? Entel, ¿se acuerdan de Entel? La Telefónica Nuestra. Sí, la Telefónica Nuestra. Bueno, en un momento, por un error de programación, siempre le echan la culpa a ustedes, ¿no? En ese momento se cubrían un poco más, prácticamente 10.000 abonados de Entel aparecieron que le estaban facturando 2 horas de Telex. Les contaron lo que era el Telex, ¿no? Teletipo. Lo más curioso es que algunos, lógicamente, algunos que no era personal, lo terminaban pagando. Bueno, ahí se dan cuenta que es un primer error que tuvo, digamos, un sistema que causó consecuencias dañosas. También de esa época, digo porque es interesante, aparece el primer delito informático importante, que pudo haber sido, una cosa que también ahora también tiene una importancia muy grande. Robo de información personal. De pronto salta que una empresa periodística, que estaba haciendo una publicidad postal muy direccionada, y ahí saltó de que alguien había llegado a acceder ¿a qué? Al resultado del censo. ¿Se acuerdan? Los censos se hacen en los años terminados en 0, si se puede, ¿no? O un poquito después, un poco antes. Bueno, resultaba, digamos, de que se habían robado todo el resultado del censo 60 que había procesado IBM. Cuando surgió el tema, ¿qué hizo IBM? Se autodenunció a sí misma para ser investigada. Y lógicamente, bueno, nunca se supo lo que pasó, pero en concreto uno ya apenas encontró la informática, digamos, ya empezando a implementar en las organizaciones, empiezan a aparecer este tipo de problemas. Insisto, se dan cuenta que no son problemas novedosos, venían de esa época y siguen pasando. Entonces, bueno, ahí nos encontramos este fenómeno de que de pronto esta tecnología empieza, digamos, a ser tema de interés en el derecho. Con una gran dinámica, porque va cambiando permanentemente. Bueno, les quería contar, digamos, esa entrada. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Yo quería, en lo posible, ver cosas que pueden ser útiles para ustedes, para el trabajo final. Bueno, ver régimen jurídico del software, ustedes tienen que hacer un sistema, es importante ver esto, incluso qué es lo que pueden llegar a incluir, protección de datos personales, protección de datos personales, y documento electrónico. Son las 3 cosas, digamos, que pretendo ver, ¿no? Bueno, protección de datos personales creo que, digamos, es válido el tema. O sea, prácticamente no hay sistema administrativo que no esté de alguna manera procesando datos personales. Es muy difícil. Hasta el más común de todos tiene datos personales. De paso, ya les adelanto, es uno de los grandes temas que vivimos en un permanente fracaso. Ya las leyes están desactualizadas, son totalmente ineficaces. Documento electrónico, que ya vamos a ver qué nombre le podemos poner, pueden tener varios, pero básicamente, ¿cuál es el problema? Que si ustedes no consiguen de alguna manera que los sistemas que estamos haciendo tengan valor legal, no van a servir para nada. O sea, ahora, digamos, los sistemas no están desfasados, digamos, de necesidades sociales, contables, económicas. Están metidos adentro. O sea, ¿dónde yo tengo los documentos ahora? En papel no, la tengo acá adentro. Entonces, si en este momento uno no concibe, no diseña, no desarrolla
y no explota los sistemas con visión jurídica de que eso es ahora la nueva prueba, lo que acredita la existencia de actos jurídicos, lo que ustedes hagan va a servir a medias o directamente no va a servir. Entonces, esto es importante que ustedes empiecen a concebir el desarrollo con esta visión. Bueno, pasemos, y bueno, el régimen jurídico del software que lo vamos a empezar a ver ahora. Primera pregunta agrego, ¿cómo y cuándo nació el software para el derecho? Es una pregunta obvia, digamos, que ustedes tienen que hacerse. Si yo, digamos, tengo una ley, por ejemplo, de derecho de autor, que es de 1930, y evidentemente no podía prever este fenómeno. Ni tampoco Vélez Sarsfield, cuando escribió el Código Civil, el viejo Código Civil, en 1870, podía prever esto. Entonces, evidentemente, cuando aparecen estos nuevos fenómenos, uno se encuentra con esto que nosotros llamamos una laguna en el derecho, un agujero. Y ese agujero se puede cubrir de dos maneras diferentes. Una, creando un régimen jurídico nuevo, que es lo que menos le gusta a los abogados y en general a la gente, o si no, utilizar la analogía. Yo hago, digamos, un análisis sistémico de esto nuevo que me aparece. O sea, uno decía hacer un análisis sistémico, ¿qué está haciendo? Está jerarquizando la información, trata de ubicar cuáles son las notas más esenciales, cuáles son las secundarias, y a partir de eso trato de ver